Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 14 al 20 de noviembre, y tiene por título: Demostremos que somos confiables. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Cómo es una persona confiable? Es la persona que rechaza todo lo que es despreciable y se esfuerza por cumplir lo que promete, aunque salga perdiendo. Sus acciones inspiran confianza en los demás porque saben que pueden contar con ellas cada vez que sea necesario. Veamos la pregunta número 2. ¿Cómo demostramos que somos confiables? Lo demostramos cuando imitamos a Jehová, ya que, como dice el Salmos 33:4, todo lo que Él hace es confiable. Vamos a pasar al primer subtítulo. Imitemos a siervos de Jehová que fueron confiables. Veamos la pregunta número 3 y 4, parte A. ¿Cómo demostró el profeta Daniel que era confiable? Lo demostró interpretando con exactitud los sueños de Nabucodonosor, a pesar del mal carácter de este rey y del contenido de condena de parte de Jehová en dicho mensaje. De igual manera, cuando interpretó el misterioso mensaje que aparece en la pared del palacio de Babilonia. Y otra forma en la que la confiabilidad de Daniel quedó demostrada fue cuando el rey Darío y sus funcionarios, quienes no servían a Jehová, lo reconocieron como un hombre confiable, a quien no se le podía culpar de negligente, ni corrupto. Veamos la pregunta número 3 y 4, parte B. ¿Qué deberíamos preguntarnos? Las preguntas que deberíamos hacernos son: ¿qué opinión tienen de mí quienes no son testigos? ¿Me consideran alguien de confianza que cumple con sus responsabilidades? Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué tenía Ananías la fama de ser alguien muy confiable? Ananías tenía esta fama porque se tomaba muy en serio cualquier responsabilidad que recibiese en su posición de jefe de la fortaleza. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo demostró Tíquico que era un amigo confiable del apóstol Pablo? Lo demostró apoyando al apóstol Pablo mientras estuvo bajo arresto domiciliario. Ese apoyo consistió en llevar sus cartas a las congregaciones de Efeso y Colosas, y también animar y consolar a los hermanos. Al brindar este apoyo fiel a Pablo y preocuparse de las necesidades espirituales de sus hermanos de Tíquico, demostró que era un amigo confiable. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué buen ejemplo nos dan los ancianos y los siervos ministeriales de nuestra congregación? Nos dan un ejemplo de confiabilidad, ya que cumplen responsablemente con todas sus funciones y obligaciones dentro de la congregación. Por ejemplo,
cumplen en asignar cada una de las partes del programa de las reuniones de forma anticipada. Se preparan bien para presentar sus asignaciones, se encargan de que la literatura de estudio y la pública esté al día, y cuidan bien de toda la congregación. Esto lo hace personas confiables ante los hermanos y ante quienes visitan la congregación. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Sepamos guardar los asuntos confidenciales. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo demostramos equilibrio al interesarnos por los demás? Proverbios 11:13. Lo hacemos cuando nos interesamos por los demás, pero respetando su vida privada. Es decir, les prestamos apoyo desinteresado, pero no nos metemos en sus asuntos ni andamos hablando de las cosas que no debemos. Y mucho menos, divulgamos las cosas que nos han sido contadas confidencialmente. Como cristianos, debemos esforzarnos por guardar los asuntos confidenciales, porque no deseamos parecernos en la gente del mundo, que como dice Proverbios 11:13, andan por allí chismeando, calumniando y revelando las conversaciones confidenciales. Al contrario, nosotros queremos guardar este equilibrio para demostrar que somos personas confiables. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo pueden demostrar los miembros de la familia que son confiables? Cada miembro de la familia puede demostrarlo manteniendo los asuntos de su casa en privado. Por ejemplo, tanto el esposo como la esposa no deben revelar sus intimidades a otras personas para evitarse vergüenza o herir sentimientos de su pareja. Los padres no deben decir cosas delante de otros que puedan humillar o faltar el respeto a sus hijos. Y los hijos deben ser discretos a las intimidades de su hogar. Si cumplen con estas normas, serán una familia confiable y unida. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo se comporta un verdadero amigo? Proverbios 17:17. Se comporta como dice Proverbios 17:17, con amor todo el tiempo, pero especialmente en el tiempo de angustia. Así que si a este amigo verdadero le confía un secreto o un asunto confidencial, sabe guardarlo. Él tomará en cuenta que tal vez quien le contó el asunto lo hizo en un momento de desesperación o desahogo, y que quizás también sí fue muy difícil hacerlo. Y que si lo hizo fue porque le tenía confianza. En consecuencia, se esforzará para no defraudar esa confianza. Veamos la pregunta número 11, parte A. ¿Cómo demuestran los ancianos y sus esposas que son confiables? Los ancianos lo demuestran no revelando los asuntos personales o confidenciales de otros hermanos con nadie, ni siquiera con sus esposas. Y las esposas de los ancianos lo demuestran no interrogando a sus esposos ni presionándolos, a fin de sacarles información confidencial sobre otros hermanos. Veamos la pregunta número 11, parte B. ¿Qué aprendemos de un anciano que trata un asunto confidencial y luego está con su familia? Aprendemos que los asuntos confidenciales que tratan los ancianos
como parte de sus funciones de pastores de la congregación, no deben llevarse a sus casas ni ser contados a los miembros de su familia. Ilustración 1. En la imagen vemos que dos ancianos atienden un asunto confidencial de una de las hermanas de la congregación. Luego, uno de estos ancianos, al llegar a su casa, no le cuenta nada a su esposa. Y a la esposa tampoco se le ve interrogando a su esposo, más bien ambos se ocupan de sus respectivas responsabilidades familiares, lo cual muestra que son personas confiables. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Cultivemos cualidades que nos ayuden a ser confiables. Veamos la pregunta número 2C. Explique por qué el amor es la base de la confianza. La confianza se basa en el amor a Jehová y al prójimo. Por ello, siempre ese amor sea fuerte, la confianza tendrá una base sólida. En consecuencia, en imitación a Jehová seremos confiables, por lo que nunca revelaremos los asuntos personales de nadie ni cosa alguna que les pueda causar vergüenza o herir sus sentimientos. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo nos ayuda la humildad a ser confiables? Cultivar esa cualidad es de gran ayuda. Porque cuando somos humildes, no intentamos impresionar a nadie siendo los primeros en dar una noticia, ni dando a entender que ya conocíamos un asunto confidencial. Tampoco andamos pregonando nuestras ideas personales sobre cuestiones que no se mencionan en la Biblia ni en nuestras publicaciones para tratar de hacernos importantes. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo nos ayuda el discernimiento a ser confiables? Nos ayuda porque, como dice el Proverbio 11:12, nos permite saber cuándo es el momento de quedarnos callados y cuándo es el momento de hablar. Veamos la pregunta número 15. Explique con un ejemplo cómo nos ayuda la honradez a ganarnos la confianza de los demás. Por ejemplo, si algún hermano quiere mejorar su manera de dar discursos en la congregación, no irá donde le digan las cosas que él quiere oír, sino donde le digan la verdad y le hagan críticas que lo beneficien. Tal vez en un principio estas correcciones no le resulten agradables, pero a la larga le ayudarán a progresar, ya que lo que hace a una persona confiable es la honradez que demuestre. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo muestra Proverbios 10:19 que es muy importante tener autocontrol? Proverbios 10:19 muestra que la persona que habla de más corre el riesgo de pecar, pero el que le pone freno a sus labios es prudente. Eso nos da una idea clara de la importancia de tener autocontrol, ya que nos evita andar divulgando los asuntos personales o confidenciales de los demás. También nos ayuda a ser cuidadosos con lo que decimos o publicamos en las redes sociales o cuando los enemigos del reino tratan de sacarnos información que puede poner en peligro a los hermanos, especialmente donde la obra está restringida. Así que para ser confiables debemos tener autocontrol. Veamos la pregunta número 17.
¿Qué podemos hacer todos para que haya un ambiente de confianza en la congregación? Primero, debemos demostrar que somos personas confiables para poder ganarnos la confianza de los demás. También debemos cultivar y fortalecer las cualidades que fundamentan la confianza, como el amor, la humildad, el discernimiento, la honradez y el autocontrol. Si en la congregación todos hacemos este esfuerzo, reinará un ambiente de confianza. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué aprendemos de siervos de Jehová que fueron dignos de confianza? Aprendemos que la labor tanto de los ancianos y los de los siervos ministeriales son muy importantes, ya que ellos demuestran ser muy confiables al igual que Daniel, Ananías y Tíquico, puesto que ellos se toman muy en serio sus responsabilidades y se esfuerzan por ser confiables. La segunda pregunta es: ¿en qué situaciones puede demostrar usted que es confiable? Podemos demostrar que somos confiables en varias situaciones. Por ejemplo, en la familia, con los amigos y en la congregación. Ya que si nos esforzamos, podremos fomentar la unidad en cada uno de esos campos. La tercera pregunta es: ¿qué cualidades nos ayudarán a ganarnos la confianza de los demás? Las cualidades que nos ayudarán a ganarnos la confianza de los demás es el discernimiento, el amor, la humildad, la honradez y el autocontrol. Pero podemos pensar tal vez que por ser imperfectos no podremos conseguir ser confiables, pero recordemos que 3 siervos imperfectos llegaron a ser dignos de confianza. Lo cual nos muestra que, sí es posible, pero solo lo conseguiremos si cultivamos estas cualidades antes mencionadas. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.